El taller de hoy va a ser sobre un juego de sílabas. Entonces, ¿qué se va a hacer en este taller? Vamos a hablar un poco de la idea general del proyecto, de por qué vamos a hacer este taller, qué vamos a utilizar, cuáles son los materiales, el diagrama de flujo, el diagrama de conexión electrónica, el software a usar y luego ya vamos a trabajar. Entonces, el proyecto queda así. Les voy a mostrar cómo se ve en esta simulación. Aquí están estos controles que generan unas sílabas. Vamos a formar una palabra. Y estos switches permiten mostrar o desactivar sílabas. Esos controles que ahí mostró Lucía, ¿verdad? Básicamente esos elementos se conocen como potenciómetros. Entonces son dispositivos donde uno les puede cambiar el valor de la resistencia. Entonces ahí básicamente la idea es que conforme uno vaya variando la resistencia, ¿verdad? Vaya girando esos controles, entonces vayan apareciendo nuevas sílabas, ¿verdad? Y con los interruptores que hay al lado, la idea es aparecer o desaparecer ciertas sílabas. ¿Por qué? Porque podemos formar palabras de 2 o de 3 sílabas. Entonces, ¿cómo se va a construir este proyecto? Primero que todo, hay que pensar en una idea. La idea aquí es construir palabras a través de sílabas. Como estamos en un entorno virtual, se utiliza una plataforma llamada Tinkercad que permite simular proyectos con Arduino. Aquí es como se va a ver el proyecto, que es un montón de cables conectados con el Arduino. Y luego después de eso, uno puede ya armarlo en físico y validar los resultados, si uno tiene los componentes. Para este proyecto se utilizan diferentes materiales, los cuales son una protoboard o breadboard que tiene conexiones que permiten transmitir la electricidad, el Arduino. Estos son diferentes tipos de resistencias, una resistencia normal, los potenciómetros y los switch. Cables de diferentes colores, una batería para conectar el Arduino o también se puede conectar desde la computadora y una pantalla LCD. Entonces, en este taller se utiliza un diagrama de flujo que nos permite ver la lógica del proyecto. Para esto se empieza declarando las variables que se va a usar, se hacen las configuraciones iniciales con los pines del Arduino, se leen los valores de las resistencias y aquí se sigue si hay un borrador activado. Entonces, si hay una, se desactiva la sílaba y se vuelve a leer. Si no, se hacen rangos de lectura, se pone la sílaba y se pregunta si se apagó el Arduino. Si no se apagó, entonces seguimos leyendo los valores y así sucesivamente hasta que se apague el Arduino. Entonces, para poder realizar este taller, hay que crear un nuevo circuito. Aquí nos vamos a la pestaña de donde están conectados, donde dice Circuits, y le vamos a dar en el botón verde Create New Circuit. Va a aparecer esta pantalla en blanco.
al costado vamos a ver diferentes componentes. El primero que se agarra sería el Arduino, que va a ser el microcontrolador que vamos a usar. Entonces, lo que sigue sería poner el breadboard o protoboard. Como el proyecto usa una LCD, esta breadboard nos va a quedar un poco pequeña, entonces voy a traer otra y la voy a colocar justo aquí, así como por debajo. Esto es como se va a ver el circuito al final. Entonces aquí se ve donde usamos el Arduino, la pantalla, los potenciómetros, las diferentes resistencias y los interruptores. La protoboard es un componente electrónico que tiene estas conexiones que permiten hacer conducción si uno le conecta 5 voltios en el signo de más y lo conecta a tierra en el signo de menos. Estos, como se puede ver aquí, son verticales, entonces los componentes se pueden, todas las líneas verticales están conectadas entre sí. Ahí serían las horizontales, por aquello. Las horizontales, ¿estos están feos? Sí, esas son cada fila de esas, ¿verdad? Porque Cada son de fila la es una. una de estas. Si observan ahí la figura de la derecha, ¿verdad? Esa que está en roja, a la derecha se observa que hay como laminitas horizontales. Entonces, esas laminitas básicamente son láminas de cobre o algún material conductor. Entonces, lo que se hace es, primero, uno tiene como esa lámina con ese material conductor y ya luego monta encima lo que se ve más a la izquierda, que son como perforaciones. Entonces, eso lo que nos indica es que todos esos huecos, esos 5 huecos que están en una misma fila, ¿verdad? Están conectados entre sí, ¿verdad? Tal vez muéstreles porque a los lados, ¿verdad? Las columnas de los lados donde están el menos y el más, la conexión es distinta, esa sí es vertical. Entonces ahí si quiere muéstreles esa parte. Okay. Esto se ve desde aquí, por eso dije verticales. Digamos, estos que están aquí se conectan entre sí y los demás se conectan así, horizontalmente, a como lo tenemos puesto en un simulador. Entonces, si yo quiero poner un componente aquí, tengo que conectarlo con en algún lugar del más aquí arriba y también en el del menos, para que siempre esté aterrizado a tierra. También vamos a hablar de la pantalla LCD. Perdón, tenía una duda con lo del protoboard. Por ejemplo, aquí en esta imagen, el espacio A1 no se conectaría, por ejemplo, con el F1, que está después de como esa división en el centro. No, la división, no, como puede ver aquí en los... Ah, sí, sí. No hay conectividad. Entonces, digamos, si uno quiere conectar algo, uno puede hacer un puente con un cable.
Ok, perfecto, muchas gracias. Ok. Justo. Y el otro componente sería la pantalla LCD. La pantalla LCD tiene diferentes pines. Estos pines son para los de... El primero sería el de tierra y el segundo sería el de 5 voltios. El tercero es el que da el contraste de la pantalla. El cuarto, el 5 y el 6 son los que permiten leer y escribir. Y del 7 al 14 son para datos. El 15 es para encender el LED del lado positivo y el 16 es del lado del LED negativo. La pantalla que vamos a utilizar tiene 2 filas y 16 columnas. Sin embargo, como se puede ver en la imagen, la primera posición no empieza en 1, sino que empieza en 0. Igual con la primera fila empieza en 0. Entonces, si yo quiero escribir un mensaje, tengo que posicionar en algún lugar de la pantalla para que se pueda ver. Normalmente se pone aquí al inicio. Entonces ya vamos a conectar la LCD a nuestra breadboard. La LCD hay que buscarla en todos los componentes. Vamos a ver si nos sale. Aquí, donde dice output, vamos a bajar hasta el final y vamos a traer la LCD y la vamos a colocar por ahí. Entonces ahí se ve el de tierra, el de 5 voltios, el de contraste para leer, escribir, y que permita leer, escribir, los pines de datos, el LED positivo y LED, el lado positivo del LED y el lado negativo del LED. Entonces, para poder hacer que esta pantalla funcione, hay que conectar el Arduino. Entonces, primeramente vamos a conectar lo que es 5 voltios y tierra. Para empezar vamos a darle clic al 5 voltios y va a salir un cable de color verde. Tengo una pregunta acerca del posicionamiento de la pantalla LCD. Ajá. Bueno, al usar las dos, ¿cómo se llaman estas cositas? Las dos protoboard, no, ¿cómo se llaman? Sí, protoboard, ¿verdad? Eso es, Ajá. como tiene que usar las dos porque necesita más capacidad, exactamente la tenemos que ubicar ahí. O sea, por algún motivo se la ubicó en la C de la primera y en la J de la segunda, ¿o no? Es por motivos de espacio. Vamos, yo la puedo poner afuera Sí. también. Lo mejor es que así,
para que el circuito quede más ordenado y las distintas conexiones que vamos haciendo se vean mejor y más entendibles. Entonces es por orden y por estética, ¿verdad? Ok, ok, gracias. Con gusto. Entonces, vamos a dar clic al de 5 voltios y nos va a salir un cablecito verde. Y para mantener el orden, lo que podemos hacer es darle clic a donde queremos que se doble y se nos va a doblar el cable. Y entonces ahí tenemos una conexión hecha. Y los colores, los cables, por ser de 5 voltios, tienen los colores rojo. Tierra siempre va a ser de color negro por convención. Para hacerles una breve explicación del concepto de voltaje. Imaginen, por ejemplo, que ustedes tienen piedras y que colocan esas piedras en una montaña, donde uno tiene, por ejemplo, una cierta pendiente, ¿verdad? Si uno coloca esas piedras en el borde de la montaña, por la inclinación y por la altura en la que están, ¿verdad? Esas piedras van a comenzar a caer desde arriba hacia abajo. Y van a caer hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a tierra. Entonces, en lo que Lucía les ha explicado, ¿verdad? Ella ha tocado dos conceptos, tierra y 5 voltios. Entonces, imagínense que los 5 voltios es estar al pie de una montaña y dejar caer algo, ¿verdad? Por la gravedad, esa piedra va a caer. Entonces, aquí el voltaje cumple la misma función, es la que le da energía al sistema para que pueda circular una corriente, que vendría siendo como una piedra, ¿verdad? Y la tierra es como nuestra referencia. Entonces, ahí Lucía tiene una diapositiva, si quiere les explica también con esa otra. Esto lo que explica es, para las resistencias, hay una ley llamada ley de Ohm que nos da el valor de la resistencia dependiendo del voltaje y del y de los amperios. Entonces, como se ve en la imagen, la ley de Ohm lo que hace es permitir pasar un poco de voltaje con estos, como se ve en la imagen. Sí. Ahí más bien, ¿verdad? Vean que ahí ustedes tienen el voltio, que es como el muñequillo amarillo, ¿verdad? Entonces, siguiendo la analogía con el ejemplo de la montaña, el voltaje es el que da energía al sistema para que puedan suceder cosas, ¿verdad? Como la piedra que cae desde lo alto de la montaña, ¿verdad? Entonces, el voltaje, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Tratando de que circulen electrones o una corriente eléctrica. Pero si ustedes observan ahí el muñeco rosado, esa es la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la resistencia? Más bien lo que hace es regular cuánta corriente va a pasar por el sistema. Entonces, entre más apriete ahí la soga, pues menos corriente va a poder pasar. Entonces, esa es la función de la resistencia. Decir, yo quiero que pase mucha corriente o quiero que pase muy poca corriente, ¿verdad? Y siguiendo el ejemplo de la montaña, de la piedra que cae desde arriba de la montaña, esa piedra básicamente sería ese muñeco verde, sería la corriente que estaría circulando por el circuito. Y entonces, si ahí observan la ley de Ohm, vean que ahí la corriente I, siempre uno la va a calcular como V, que sería el voltaje, entre R, que sería la resistencia, ¿verdad?
Entonces, vamos a seguir conectando. Ahí sale un cuadrito cuando esta va a ser tierra de color negro. Y vamos a conectar igualmente aquí arriba el tierra. Ok, y vamos a conectar de 5 voltios. Ahí lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que hizo Lucía básicamente fue conectar la parte inferior y la parte superior de la protoboard a tierra y a los 5 voltios, ¿verdad? ¿Y por qué en los extremos? Porque ya uno cuando tiene ya los extremos con la referencia y con el voltaje, ya uno puede empezar a sacar conexiones o puentes de esos extremos hacia el resto de la tarjeta. Entonces esa es la idea. Primero, usualmente uno lo que hace es definir la tierra en el circuito y definir dónde van a estar conectados los 5 voltios. Entonces, vamos a conectar la LCD al Arduino. Primeramente se conecta tierra y los 5 voltios. Para conectar igual entonces, para mantener un orden, que el cable sea lo más recto posible. Igual con el de aquí. Y así se conecta a los pines de la LCD. Tal vez si le hace como un zoom ahí donde hizo esas dos conexiones para que se note mejor. Ahí se ve súper bien. Okay. Ajá. Vean que ahí lo que Lucía hizo fue un puente entre la tierra que se definió antes, que es esa fila de menos, y el pin de la LCD que se llama tierra o GND o ground en inglés, ¿verdad? Y lo mismo con la alimentación positiva, que es la que ahí aparece en la LCD como VCC, ¿verdad? Ahí lo que hizo Lucía fue un puente entre ese pin y el pin que está conectado a 5 voltios. Entonces, vamos a seguir conectando los demás pins. Vamos a conectar este de contraste hasta aquí, porque vamos a buscar una resistencia. Y de esta resistencia va a salir y esta resistencia la vamos a colocar que conecte con el menos. Esa última conexión que indicó Lucía, ¿verdad? Ya eso es algo que define el fabricante. Como yo había mencionado, bueno, en el taller de ayer, usualmente uno lo que hace es buscar como la hoja de edad, la hoja del fabricante de la LCD, y entonces ahí él le indica cómo uno tiene que conectar los pines. Entonces ahí el que Lucía estaba conectando era el pin del contraste. Entonces por eso es que ese pin lleva ahí una resistencia,
porque esa resistencia lo que va a regular es qué tan visible se va a ver la palabra dentro de la LCD, ¿verdad? Pero esas conexiones se las da uno el fabricante, no es como que uno tiene que sentarse ahí a inventarlas o a darle mucha mente. Ya el fabricante a uno le dice cómo hacer esas conexiones. Una consulta. ¿Cuántos ohmios la resistencia? Sería de 220. Punto 22. 0.2 kiloohmios. Sí, sí, ahora podemos hacer una prueba, pero si uno le varía esos valores, ¿verdad? Lo que va a pasar es que se va a ver menos nítida o más nítida la palabra. Pueden usar de momento ese valor de 220 ohmios. Si quiere les enseño a Lucía cómo cambiarlo. Ahí para. Okay. Igual con los cables, uno le da clic y le sale esta pestaña y aquí uno escribe el valor de la resistencia y puede cambiarle igual a la resistencia. Gracias. Este pin que nos permite hacer la escritura es el que va a ir hasta el pin 13 del Arduino. Entonces, yo lo voy a conectar aquí y luego le voy a agregar los dobleces dando doble clic a donde yo quiero que se haga ese quiebre. Ese Lucía, lo habíamos conectado al 12. Se conecta al 12. Okay. Sí, ese va al 12. Más adelante les vamos a explicar por qué al 12. En general, uno podría definir que se conecte a cualquiera de esos pines digitales, pero, digamos, usualmente uno lo que hace primero es hacer las conexiones en la protoboard y ya luego en la parte de programación uno dice qué pines utilizó el Arduino, pero bien se pudo haber puesto en algún otro pin digital. De lectura y escritura se conecta a tierra y el que dice E se va a conectar al pin 11. Ya luego seguimos con los pines de datos. Estos se van a conectar en el 5, el 4, el 3 y el 2. Y vamos a escoger conectar estos 4. Entonces voy primero con este. Ese sería el pin de B4, ¿verdad, Lucía? Tal vez si le hace un zoom ahí para ver el nombre del pin en la LCD. Entonces, ¿cuál es el que está conectando? 4 menos 5. El DB4 lo vamos a conectar al pin 5 del Arduino. Ok, muy bien. El pin 4 del Arduino con el DB5.
el pin 3 con el DB6. Y el pin 2 con el DB7. Para comentar un poco, si observan los pines DB0, del DB0 hasta el DB3, esos están al aire. Entonces, ¿por qué es que los dejamos así? Eso es por indicación del fabricante. Si uno llegara y desarmara esa LCD, esa pantallita, lo que vería son un montón de conexiones. Entonces, siempre los fabricantes indican qué pines hay que conectar y qué pines no hay que conectar, ¿verdad? Y eso también varía un poco con la parte de programación. Más adelante veremos, Lucía les va a comentar que hay como una serie de librerías. Entonces, esas librerías que uno puede incluir en la programación son específicas para utilizar o controlar diferentes componentes. Entonces, la librería que nosotros vamos a utilizar no hace uso de esos pines, ¿verdad? Entonces, por eso es que los podemos dejar así al aire libre, sin ningún tipo de conexión. Los que hacen falta es el lado positivo del LED y el lado negativo del LED. El lado positivo lo vamos a conectar a los 5 voltios y el lado negativo no lo vamos a conectar directamente, sino que vamos a usar una resistencia. Y esta resistencia es de 1000 ohmios. Entonces ahí ya estaría la pantalla conectada. Lo que sigue son los potenciómetros y estos switches. Vamos a empezar con los potenciómetros. Los potenciómetros tienen 3 patitas. Una patita la vamos a conectar a los 5 voltios y la otra patita a tierra. Tal vez si le hace un zoom para que ellos vean bien cómo fue la conexión de los potenciómetros. Ajá. Vean que hay una patilla, la de la izquierda, esa va conectada a los 5 voltios. La de la izquierda sería la roja. Esa. Y la del otro extremo va conectada a tierra.
Y entonces nos falta conectar la más importante, que es la del centro. Está el centro y vamos a leer los datos en estos pines analógicos. Entonces vamos a conectarlo en el A0. Ahí tal vez antes de continuar con la conexión, mientras Lucía lo pone, recordarles el concepto de analógico, ¿verdad? Es cuando básicamente uno va a tomar datos de una señal que puede tomar un montón de valores, ¿verdad? Entonces, Lucía, tal vez si les muestra la diapositiva donde tiene la conexión del potenciómetro. Esa de ahí. Ven la figura de la derecha que tiene un potenciómetro. Entonces vean que ahí la terminal de arriba, ahí falta una V, fue que seguro se borró, es VIN. Esa es la que nosotros conectamos a los 5 voltios. Y la terminal del otro extremo es la que aparece cerca de la palabra que dice potenciómetro, que justo arriba de potenciómetro está el símbolo de la Tierra, ¿verdad? Esas son las que hemos conectado. Y la del centro es ahí donde se ve esa flechita. Entonces, imaginen que cuando uno comienza a variar esa perilla, lo que hace es desplazar esa punta de la flecha para arriba o para abajo. Es como si uno la desplazara verticalmente esa flecha. Y entonces, dependiendo de la posición de esa flecha, así cambia el nivel de voltaje que está entrando en el puerto analógico. Entonces, ¿por qué es que se implementó así? Porque si ustedes recuerdan el funcionamiento del programa, lo que queremos es seleccionar diferentes sílabas para que los estudiantes de primaria, ¿verdad?, vayan aprendiendo nuevas palabras y que esas palabras sean aleatorias. Entonces, ese tipo de información aleatoria la podemos utilizar o la podemos generar utilizando un potenciómetro, ¿verdad?, que es el que estamos conectando ahorita. Entonces, ahí ya tenemos nuestro primer potenciómetro. Solo vamos a conectar otro, igual a 5 voltios y a tierra. Y este del medio lo vamos a conectar al A1 del Arduino. Y por último, el tercero. Igual a 5 voltios y a tierra, y este lo vamos a conectar al pin A2 del Arduino. Ahí recuerden que nosotros estamos colocando 3 potenciómetros porque la idea es formar palabras de 3 sílabas. Entonces, cada potenciómetro va a controlar cada una de las sílabas que van a aparecer en la LCD, ¿verdad? Esa sería la idea.
Para seguir, nos vamos a conectar estos interruptores. Este igual tiene 3 patitas. Voy a poner los 3 ahí. Y estos, el del centro, la patita del centro, la conectamos a 5 voltios. Esta patita derecha la vamos a conectar a tierra mediante una resistencia de 0.2 kiloohms. Y vamos a llevar un cable a los pines de aquí arriba. Voy a hacer Puede pasarlo por ahí arriba, no importa. por aquí arriba. Vean que por eso es importante mantener el orden de los cables, porque si no después a uno se le hace un buen enredo, ¿verdad? Y este va en 10. Este va en el pin 9. Vamos a poner otro color. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? Lucía, ahí ese último, ese más bien está tiene que ir al pin 7. Esta va, ok. Ajá. Ahí lo puede cambiar. Nada más, si quiere, hágale un zoom ahí donde puso los switches o los interruptores para que ellos vean cómo fue la conexión. Recuerden que esos interruptores básicamente son como apagadores de luces, ¿verdad? Si están en una posición, lo que hacen es cerrar un circuito y permitir el paso de corriente. Y si están en la otra posición, simplemente lo que hacen es no dejar que pase corriente. Entonces sería como cuando uno tiene apagada la luz de la casa, ¿verdad? Que no está pasando corriente, pero si aprieta el encendedor, entonces ya encendería la luz, ya está cerrando el circuito para que pase corriente. Entonces básicamente esos 3 switches de ahí, que es la función que van a tener dentro del proyecto. Si ustedes recuerdan, la idea es que los estudiantes puedan formar palabras, y esas palabras podría ser que sean de 3 o de 2 sílabas. Entonces, hay un switch por cada sílaba. ¿Por qué? Porque la idea es que el estudiante pueda decir, ok, aquí tengo 3 sílabas que entre sí no forman una palabra conocida, dicen una cosa que no tiene sentido. Entonces yo puedo apagar alguna de esas 3 sílabas para formar alguna palabra que sí tenga sentido, ¿verdad? Entonces esos switches que se ven ahí lo que hacen es apagar o encender las sílabas que van a ir apareciendo en la LCD. Se repite lo mismo para
nosotros, igual de 5 voltios a tierra mediante una resistencia. E igual vamos a pasar un cable por arriba y este va al pin 8. Y también para el último switch y el último lo conectamos al pin 9. Ahí, Lucía, tal vez nos repite la salida de los switches, ¿a qué pines se conectaron? Ahí movió el... Ahí movió un potenciómetro suave. Ahí No quedó. pasó. Sí, ahí quedó bien. La salida... platita del centro es la que nos da los 5 voltios. Y la patita de la derecha es la que vamos a conectar arriba en el Arduino. Y también lo vamos a conectar a tierra con esta resistencia. ¿Y a qué pin del Arduino va? Para el primer, Ese, ajá. para el primer switch va al pin 7. En el segundo va al pin 8. Y el tercero va al pin 9. Entonces, como les expliqué anteriormente, esta es la lógica de la programación. Voy a ir aquí al código y para poder hacer que la LCD funcione, se utiliza esta librería. Hay diferentes librerías que uno puede encontrar en internet. Esta es la más utilizada y bueno, la más simple de utilizar. Para poder usarlo hay que decir cuáles son los pines que se pusieron en el Arduino. Entonces aquí está el 12, el 11, que eran el RS y el hijo, y los datos que eran el 5, el 4, el 3 y el 2. Vean que esos pines que se utilizaron en esa librería, ¿verdad? Son los que van conectados a las salidas digitales del Arduino, ¿verdad? Uno pudo haber utilizado otros pines y entonces esos otros pines que también tienen una etiqueta o tienen un número son los que uno hubiese tenido que poner ahí. Entonces, Lucía, no sé si tal vez quiera compartirles el código para que ellos lo peguen en sus programas y entonces así les va explicando cómo es que funciona. Nada más
tienen que tener bastante cuidado cuando copian todo el texto. Asegúrense de que copien todas las líneas del documento que Lucía les acaba de enviar. Porque si hace falta una sola llavecita, ¿verdad? De ahí va a generar algún error en el programa. Entonces tienen que copiar todas las líneas. Tal vez si les muestra, Lucía, cómo hacerlo, cómo copiar todas las líneas y pegarlas ahí en Tinkercad. Entonces aquí seleccionamos todo, hasta la última llavecita y le damos en clic derecho y nos permite la opción de copiar. Cuando yo abro el texto, me aparece todo seguido, no me aparece como en líneas. ¿Eso es un problema? No hay problema con eso. Usualmente debería aparecerles así, ¿verdad? Que sería como lo mejor. Pero pruebe a pegarlo luego, si quiere muéstrele para ver si queda ordenado, porque si se desordena podría generar algún tipo de error. Ok. Entonces, yo tengo una consulta. Es que, bueno, cuando le doy aquí código me aparecen los bloques también, ya me aparecen varias cosas. Entonces no quiero como tocar algo y después borrar algo. Entonces, cuando le damos a la pestaña, ahí, sí. Vamos a cambiar esto y le escogemos texto. Texto, ok. Entonces le vamos a dar en continuar. Y todavía sí me parece, ok, igual que a vos me aparece ese código, exacto. Okay. Entonces borramos este código. Lo borramos y pegamos el texto, TXT. Y pegamos el TXT. No, pero sí se pega en filas, bonito. Ah, súper bien. Ah, ok. Genial. Vamos a debuguearlo, a ver qué hace. Sí, tal vez antes de seguir con la explicación del código, tal vez le den ahí en iniciar simulación para que lo prueben y revisen si les funciona. Entonces, ahí lo que pueden hacer, sí, si le dan en code, exactamente. Se quita el código para que vean bien la pantallita. Si quiere, muéstreles cómo variar las sílabas, Lucía. Entonces, con los potenciómetros. Estos potenciómetros son como unas rueditas que uno va a girar. Entonces, mientras uno lo mueva, ahí va cambiando la sílaba. Voy con estos otros. Y con los switches. Ajá. Aquí solo le dan clic como un interruptor. Y va a aparecer o desaparecer la sílaba en la posición que esté el interruptor. Ok, entonces lo que se utiliza para cada sílaba es un silabario, que en el fondo es un arreglo de cadenas de caracteres, porque ya son más de
un solo carácter. Y por eso se utilizan las doble comillas. Los arreglos se crean con el tamaño y hay que tomar en cuenta de que empiezan en 0 y terminan en el tamaño -1. Lucía, ahí si quiere, si le hace un poquito de zoom al browser o al navegador para que tal vez sea un poquito mejor el... Ahí se ve súper bien. Bueno, un poquito menos. Grande. Ahí ya casi. Okay. Ahí quedó muy grande. Sí. Ahí tal vez, Lucía, hay una parte importante que es la de cómo hacer comentarios. Okay. Para que se las explique también. Deben ser aquí abajo. Entonces, si uno quiere hacer un comentario, busca los doble slash. Este es un comentario de una línea. También se pueden hacer los comentarios de múltiples líneas, que es con un slash y un asterisco. Y también hay que cerrar el asterisco y un slash. Entonces aquí ya puedo escribir un comentario. Por si quieren escribir comentarios en el código que les pasé. Esa parte de los comentarios usualmente es muy útil, ¿verdad? Para uno entender qué hace cada parte del programa y por si uno quiere compartirlo con otras personas, ¿verdad? Para que no se pierdan mucho y se ubiquen más rápido en la funcionalidad del código. Entonces, aquí como ya he explicado, es un arreglo de cadenas de caracteres. Y entonces aquí uno puede poner las diferentes sílabas que uno quiera, como ma, pa, ta, sa, se. Y si uno quiere añadir más, igual uno puede añadir una coma y pone las doble comillas, otra sílaba como todo, y hay que cambiarle el tamaño a uno extra. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahí, Lucía, digamos, en la línea 14, ¿esa línea para qué era? Eso es importante. Esta línea lo que hace es que le dice al código que se traiga esta librería. Entonces lo que hace es que la incluye dentro del programa. Entonces cuando se corre, el programa va a saber que este Liquid Crystal viene de aquí, de esta librería. Esa es como una de las ventajas que tiene Arduino, que digamos, para diferentes componentes que pueden ser muy complejos como la LCD, ya hay librerías que traen funciones programadas. Entonces, eso le ahorra a uno tener que escribir muchas líneas de código solamente para tratar de escribir algo en la LCD, ¿verdad? Uno ya añade la librería y entonces ya puede utilizar las instrucciones que vienen con esa librería. Entonces, eso es muy útil porque le ahorra a uno muchas líneas de código, ¿verdad? Y le facilita mucho el trabajo. Entonces, si quiere, puede continuar. Y entonces, aquí, estas variables que son constantes son los pines
analógicos que escogimos aquí abajo. Estos tres. Y también se ponen otras variables que van a variar, que son la lectura de estos valores que emiten estos pines. Entonces, siempre cuando uno programa Arduino, hay dos funciones principales: la función inicial y la función cíclica, que siempre se ejecuta a lo largo del programa. Entonces, en la inicial yo voy a empezar la línea serial en este valor. Vamos a, igual con la LCD, se inicializa la LCD con el tamaño de columnas y el tamaño de filas. Y vamos a escribir, a poner el cursor en la esquina, aquí en esta esquina, en la primera esquina, y se imprime nueva palabra o el mensaje que uno quiera. ¿Alguna consulta hasta aquí? Vean que ese void setup es como inicializar los diferentes dispositivos que uno va a utilizar. Entonces ahí, por ejemplo, en esta instrucción que dice lcd.print nueva palabra, ahí es, por ejemplo, importante contar todos los caracteres que uno va a imprimir o a desplegar en pantalla en la LCD. Porque si ustedes recuerdan, la LCD tiene 16 espacios. Entonces, si ustedes escriben en lugar de nueva palabra una frase muy larga, ¿verdad?, no se va a poder desplegar en la LCD. Entonces, ahí para que lo tomen también en cuenta. Y vean que esa nueva palabra siempre aparece, porque está dentro de la configuración inicial, ¿verdad? Siempre que se encienda el Arduino y se corra todo el código, ese mensaje nueva palabra siempre va a aparecer. Se sigue con la lectura del estado de los botones. Para esto se usa la función analogv. Y eso se guarda en las variables que se crearon anteriormente arriba. Y se define el rango para la primera sílaba. Para eso se usa una función que se llama map, que agarra la primera sílaba. Estos son el valor inicial, el valor final de los valores analógicos, y igualmente este es el valor inicial y el valor final de las sílabas que se están leyendo. Esto es del tamaño del arreglo, como lo mencioné anteriormente, que empieza en 0 y termina en el tamaño -1. Obviamente porque Lucía lo tiene ya bien depurado y nos corrió súper bien, pero si fuese el caso que hubiese algún error, ¿dónde se detecta? ¿Cómo sabe uno que hay algún tema ahí, digamos, un error que digamos que no lo permita correr, que no permita la simulación? Ok, buenísima pregunta. Lucía, si quiere pongamos algún par de errores ahí, digamos, para que ellos vean cómo. Y lo de Start Simulation me va a salir un mensaje de error y me va a decir en qué línea está. ¿Dónde fue que quitó el punto y coma? Ahí yo me
Aquí en esta línea, la 68. Ah, ok. Sí, vean que, bueno, usualmente Arduino trabaja con un lenguaje de programación que es C++. Entonces, él tiene toda una sintaxis y si uno no la respeta, ¿verdad? Puede generar algunos errores y que entonces no pueda ejecutarse la simulación. Pero como ahí Lucía muestra que ella quitó el punto y coma de la línea 6.8, creo, ¿verdad? Sí, de la línea Entonces, 68. ahí abajo, ¿verdad? Le da una indicación de dónde podría estar el error. Entonces, esos mensajes usualmente son muy útiles. Claro, muchas gracias. Mucho gusto. Sí, con gusto. Entonces ya uno arregla el error y ya vuelve a correr todo normalmente. Entonces, aquí lo que sigue es ver cuál signo voy a poner en la pantalla. Esta primera parte es, si yo leo el pin 7, lo que va a hacer es que me va a imprimir esto en esta posición, en el 4 y la fila. ¿Y cuál era ese pin 7? Tal vez si lo muestra ahí en el esquema. Pin 7 es el pin 7. Se me hizo grande. El pin 7 era el que... Es el de la salida del primer interruptor, si mal no me Es recuerdo. este switch. Entonces lo que Exacto. hace es esto, es que si yo le doy aquí en este interruptor, me va a imprimir vacío. Y por eso es que cuando yo le doy aquí, el interruptor ya no aparece esa sílaba. Si les muestra ahí en el código, ¿dónde era que estaba la instrucción? Para que ahí puedan ver. Ahí está. Sí, ahí se ve, la esta. 6.8. Entonces, ahí se nota que lo que está imprimiendo, vean que lo que está entre comillas es un espacio vacío, ¿verdad? Entonces, imprimir un espacio vacío lo que implica es borrar esa sílaba en específico. Entonces, si no, lo que va a hacer es, se fija en este rango, y ese rango va a estar de 0 a 6. Ajá. Entonces, ahí comentarles también lo del rango, ¿verdad? Ese rango va de 0 a 6 porque, si ustedes recuerdan, más hacia atrás habíamos definido vectores de 7 sílabas. Entonces, en este lenguaje de programación, uno siempre empieza a contar desde 0. Entonces, si uno cuenta 0, 1, 2 y así hasta llegar a 6, entonces lo que tiene son 7 elementos que corresponden a cada una de las sílabas. y entonces lo que se hace es, se utiliza este switch, que es un condicional más, es como poner if else, pero de una manera más sencilla cuando se trata de números. Ahí Entonces, tal vez, Lucía, si les explica cuál es el sentido del if else. El if else es una condición, digamos, si esto se cumple, entonces va a ejecutar el código que está dentro de ese if.
Si no, se mete al else y ejecuta el código que está aquí adentro. El switch es una manera simple o una manera de hacer que el código sea más legible. Igual es una condición. Esto se traduciría a if 0, if rango sil 1 igual a 0, entonces voy a escoger la primera sílaba. Si no, consulto a ver si es el rango de la sílaba es el 1 y pongo la sílaba 1. Y así me voy sucesivamente con el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y las otras sílabas, si es que uno quiere agregar más sílabas. Vean, ese código que acaba de mostrar Lucía, ese aplica solo para la primera sílaba que aparece en la LCD, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen de lo que Lucía explicó del if y el else, ¿verdad? Ahí lo que dice es, si presionamos el interruptor, entonces lo que implica es que vamos a borrar una sílaba. Y eso es lo único que hacemos. Pero si no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desplegar una sílaba cualquiera de un conjunto de 7 casos. Y esos casos son los que dicen ahí case 0 hasta el case 6. ¿Verdad? Básicamente esa es la lógica para la primera sílaba que aparece ahí en la LCD. Y entonces ese mismo código es el que uno utilizaría para la sílaba que está en el medio y para la sílaba que está en la tercera posición. Lo único que cambia es cuál es el interruptor que se está leyendo. En este sería el que está conectado al pin 8, que sería el segundo. Y a dónde es que se está borrando la sílaba, en qué posición empieza. Igual para la tercera sílaba. Y para otras sílabas, si uno quiere hacer ya palabras más largas. Cuando uno está trabajando en este tipo de diseños, usualmente la gente que trabaja mucho programando este tipo de aplicaciones, usualmente no empieza desde cero a programar todo, que es lo que usualmente hace. Y Lucía, que trabaja más también en esta parte de programación, lo que hace es agarrar códigos, ¿verdad? Que uno sepa, obviamente, que son funcionales, y uno los agarra, los copia y empieza a adaptarlos a las necesidades que uno tiene, ¿verdad? Y en este caso, cuando uno dice la palabra adaptar, uno podría decir, ok, voy a adaptarlo a los pines que yo utilicé de mi Arduino, ¿verdad? Entonces, usualmente uno trabaja muy en la capa superior, ¿verdad? Uno no es que tiene que, por ejemplo, entender cómo es que está conectada toda la LCD por dentro, sino, como les he mencionado, uno llega, busca la hoja de datos del fabricante, revisa dónde tiene que conectar X pines, revisa cuáles de esos pines tienen que ir al Arduino para poder controlar esa LCD y listo, ¿verdad? No es que uno tiene que entender por completo todo, porque pues si no le daría abasto, no daría abasto a uno con el tiempo que tiene, ¿verdad? Que usualmente es limitado para tener como todo ese conocimiento. Entonces, siempre uno va de una vez directo a lo puntual. Obviamente hay ciertos conceptos básicos que uno tiene que tratar de ir aprendiendo para que pueda lograr implementar estos prototipos. Pero si tienen dudas, ¿verdad? Eso es lo común, ¿verdad? Y más cuando uno está empezando en el arte de programar y en el arte de utilizar componentes electrónicos, ¿verdad? Eso es como muy normal, ¿verdad? Otra pregunta, de acuerdo con lo que usted dice, entonces, cuando uno tiene componentes, casi que cada componente tiene que tener una librería adjunta. Sí, usualmente, digamos, por ejemplo, la LCD tiene una librería
hay otros módulos, por ejemplo, en unos casos que uno quiere, por ejemplo, establecer una conexión entre el Arduino y Wi-Fi. Entonces, hay unos módulos que son módulos de Wi-Fi, valga la redundancia, que uno los conecta al Arduino y hay una librería que le dice a uno cómo utilizar ese módulo que está agregando al Arduino. Profe, una consulta así rapidísima. Solo esta Ajá. librería que tiene de componentes, el Tinkercad, solo trae Arduino como microcontrolador y aquí estoy atravesando otro más ahí, pero no, digamos, no incluye Raspberries y otras cosas, otras más grandes, Eh, solo es para Arduino. Lamentablemente no incluye Raspberry Pi, ¿verdad? Que Ah, es como más potente para hacer aplicaciones así todavía más chivas, ¿verdad? Pero de ahí yo estoy como buscando a ver qué otras herramientas o simuladores hay. Entonces, de ahí cualquier cosa estamos publicando, ¿verdad? Si encuentro ahí algo vacilón como para utilizar esos otros microcontroladores. Porque sí, sería muy útil poder utilizar otro tipo de tarjetas, ¿verdad? sí, claro, claro. Gracias. Está bien. Con gusto.